Bueno, el tema que nos toca ver es PLSQL, que es el último tema que van a ver de SQL. La clase que viene ya vamos a ver las bases de datos no SQL. Fíjense, dice PLSQL es una extensión de SQL que agrega construcciones propias de lenguajes procedimentales, obteniendo como resultado un lenguaje estructurado más completo que SQL. O sea, lo que ustedes vieron hasta ahora es lo más básico de SQL, que es con lo cual SQL nació, pero tiene otras características que lo hacen un lenguaje mucho más potente y mucho más completo que el SQL común. Fíjense, dice la unidad de programación utilizada por PL es el bloque, que ahora todo, a continuación vemos lo que es un bloque, de qué se trata un bloque de SQL. Todos los programas PL SQL están conformados por bloques y cada bloque lleva a cabo una acción lógica en el programa. ¿Estamos? Entonces, es un bloque, fíjense, un bloque PL/SQL es una estructura que está formada por un declare al principio, que es una sección declarativa. Ustedes le dicen cuáles van a ser las variables, los tipos de esas variables de qué tipo van a ser y si tienen su programa. Eso es totalmente de uso local. Tienen un begin, que es como en como en Pascal, como en C también, o en Java, que le indicaban de dónde iniciaba, dónde terminaba. Fíjense que tienen el begin, que le indica cuál es la sección ejecutable, las instrucciones procedimentales y de SQL aparecen aquí, y es la única sección obligatoria en el bloque. O sea, esto lo que ustedes colocan dentro del begin y en es lo que es obligatorio. Todo lo demás puede no tener el declare, pero lo que está dentro de begin y en tienen que tener. Luego viene una sección que es de excepción. No sé, los que cursaron conmigo Java saben que la excepción era para manejo de excepciones. Aquí es lo mismo. Esta sección es para manejo de errores, todos los errores que pueden llegar a aparecer. Y el fin, que el begin y el end termina el bloque de la estructura principal. ¿Estamos? Esta dice, solo requiere la sección ejecutable, o sea, lo que está dentro de begin y end. No hace falta, ni siquiera el exception hace falta. ¿Estamos? Hay dos cosas que tienen que tener en cuenta. La única instrucción SQL permitida en un bloque son el insert, el update, el delete y el select. Y fíjense bien estas instrucciones porque a veces quieren incluir otras instrucciones y no se puede. Estas son las instrucciones que están permitidas. Luego tienen las que no están permitidas, son el drop, el create o el alter. No está permitido dentro de los bloques PL/SQL. ¿Estamos? ¿Estamos hasta acá? Profe, Bien. la clase no se graba. Ya está grabada. Lo estoy grabando. Ah, Profe, Sí. la instrucción drop, ¿para qué se usa? La instrucción drop es para borrar. Suponete que las tablas que vos creaste la última vez, las querés borrar, las borrás con un drop. Una base de datos la podría borrar también con un drop. Pero eso no se puede hacer dentro de estos bloques PLSQL porque si no vos te podrías borrar una tabla o podrías causar un daño, digamos, demasiado grande, digamos. Estamos por más que tuvieras hecho de administrador. Lo podés hacer dentro del motor de base de datos que el que ustedes te venían usando. ¿Estamos? Ah, bien, profe, perfecto. Sí, sí, gracias. Bueno, fíjense, se permite el uso de comentarios. Los comentarios, bueno, eh, van entre asteriscos. Pueden tener una acción de declaración, se indica cuáles son las variables que están dentro del bloque, por ejemplo, declare. Fíjense que lo que está acá con minúscula, mi var, por ejemplo, es el nombre de la variable y es un tipo varchar de 20, bueno, o depende de esto, o depende con qué motor de base estén ustedes trabajando, precio numérico con 6 partes enteras y 2 en la parte decimal. Es posible que el tipo de una variable coincida con el tipo usado por una columna. Entonces ustedes pueden declarar, por ejemplo, fíjense acá, mi variable es de tipo mi variable punto columna, perdón, mi tabla punto columna por ciento type. ¿Qué es lo que indica esto? Supongamos que yo en la columna, yo estoy trabajando, no sé, la columna es un DNI que es de 8, pero en un momento el DNI ese pasa a ser 9, entonces yo tendría que modificar todos los programas que yo hice. Entonces, al declararlo de esta forma, yo con modificar la columna, automáticamente se modifica
la variable. Estamos, si antes era de 8 y yo ahora modifiqué la tabla y puse el campo de 9, ahora la variable va a ser de 9. ¿Estamos? Toma el mismo tipo que la variable, que la columna o el atributo que ustedes tienen definido en la tabla de la base de datos. Bueno, también es posible inicializar la variable con el operador dos puntos igual. Por ejemplo, yo tengo, fíjense acá, precio, que es numérico y que va a ser igual a 300. Y dentro de beginning pongo precio igual a precio más 150. Y como nota, dice que esta ejecución, la ejecución de estos bloques no tiene ningún efecto, ya que no hace cambios dentro de la base de datos. Bueno, fíjense que el bloque puede tener sentencias condicionales de la forma clásica, digamos que ustedes ya lo vieron en el lenguaje de programación, no sé, Java, en C, Pascal, no sé lo que hayan visto. Tiene un if, el then, el else y el endif. Y pueden tener if anidado, ¿estamos? If then, else if, bueno, pueden tener varios if anidados. Bueno, siempre la cláusula else es opcional. Fíjense, también pueden tener ciclos, y los ciclos sí son bastante utilizados en PLSQL. Dice, también se puede tener ciclos o lazos dentro de los bloques PLSQL, y hay tres formas de ciclo. La forma básica es un loop. Fíjense, yo tengo Profe, un loop. profe, ¿así se escribe el CIF? Sí, else. El sí, el else. La- No, me refiero a lo de más abajo. If, if, then, la el CIF. instrucción, un del. eh, sí, bueno, esto depende por ahí con qué Ah, motor de base de datos estén trabajando. bueno. Ahora vamos a ver algún ejemplo, incluso hay algún ejemplo en Power, así que ahí se me saca bien la duda, pero todo depende del motor de base de datos con el que trabaja. Este es genérico, ¿no? Este ejemplo creo que estaban adaptados para Oracle, pero es casi lo mismo para Power. Bueno, fíjense en que tienen un bucle. El bucle básico es un loop, en loop, y esto sería como un do while true, digamos, que repita siempre, y tengo acá la lista de instrucciones. Pero para poder salir de este bucle, tengo que tener un exit one, cuando se cumpla determinada condición, va a salir del bucle. ¿Estamos? Esa es una forma. Esta es la primera forma, digamos, de tener ciclo. La segunda forma sería con un while. Fíjense que while usted tiene la condición al principio, loop, y la lista de instrucciones que ustedes quieren agregar. Esto tiene unas características. Dice, el ciclo solo se inicia si la condición es verdadera al principio. ¿Estamos? Que es como la diferencia entre el while y el repetir, que ya lo deben haber visto. Es posible que el programa nunca entre en el ciclo, porque si no se cumple la condición, nunca va a entrar en el ciclo. Y usando la instrucción loop se garantiza que siempre se ejecute el cuerpo del ciclo al menos una vez. ¿Estamos? O sea, usando el loop anterior que habíamos visto, veíamos que siempre se va a ejecutar por lo menos una vez. Acá puede ser que nunca se ejecute, digamos. Esa es una de las diferencias que hay. Otra forma de ciclo es el for, y esto es bastante usado, fíjense. Dice for y de los valores de A a B, loop, y hace el bucle todas las veces que está definido desde A hasta B. El for o el para clásico, digamos. Los ciclos se ejecutan un número predeterminado de veces. En este caso, i es una variable de uso local, por lo que no es necesario que sea declarada. Se supone que i va a ser un entero. Ahora vamos a ver un ejemplo donde hace, creo que i desde 2 hasta 3, por ejemplo. Bueno, y acá vienen algunos. Bueno, el bloque más usado en el procedimiento almacenado, perdón, en los bloques es el procedimiento almacenado. ¿Qué es un procedimiento almacenado? Dice, es un conjunto de instrucciones en PLSQL que puede ser llamado usando el nombre que se le ha asignado. ¿Estamos? O sea que ustedes pueden crear este procedimiento, y este procedimiento queda guardado en el motor de la base de datos. Entonces tienen que tener cuidado, digamos, no es como, no sé, un procedimiento que usted tiene en Java, que ustedes lo ejecutan y el procedimiento se pierde. Cuando yo acá ejecuto el procedimiento se guarda en la base de datos. No sé si ustedes se fijaron cuando entran a Postgre, que tienen una columna que para guardar los triggers o los procedimientos o los cursores que ustedes van creando. ¿Estamos? Entonces, todo esto se guarda, digamos, no es que se pierde. Estamos, es una diferencia con los lenguajes tradicionales o clásicos.
Fíjense en la sintaxis, es create o replace, procedure, el nombre que yo tengo, el parámetro, si es de entrada, salida, el tipo de dato, el is o el as para crear un alias para cómo voy a llamar yo a mi procedimiento. Entonces fíjense en acá, por ejemplo, create procedure, procedimiento 2, luego estoy pasando a, que es de tipo entrada, o sea, lo único que lo utilizo es para recibir el valor y es de tipo entero. Traen un begin y un end, y luego pongo declare la variable que va a ser char de 20, y luego digo, si a es mayor que 10, entonces la variable escribe mayor que 10, y si no, la variable es igual a menor o igual que 10, y endif. Y luego inserto en la tabla los valores de la variable que acabo de ingresar. ¿Estamos? Este es un ejemplo muy sencillo. Ahora vamos a ver otros que empiezan a complicarse un poco más. Fíjense, el or replace es lo que yo le decía, es sobreescribe un procedimiento existente. ¿Por qué? Porque supongamos que yo creo un procedimiento que se llame suma. Suma, entonces se agrega a la base de datos. La siguiente vez que yo vaya a poner create, ¿qué va a hacer? Va a crear de vuelta el procedimiento, pero como el procedimiento ya está creado, entonces me va a saltar un error. No se puede crear, digamos, no se puede insertar a una base de datos un procedimiento que ya existe. Por eso es que ustedes, fíjense acá, el replace es opcional, pero es muy conveniente escribirlo, digamos, que ustedes pongan create o replace procedure. El replace, ¿qué es lo que va a hacer? Va a reemplazar el procedimiento viejo que yo tenía antes. Entonces, si yo creo un nuevo procedimiento suma, la primera vez, la siguiente vez creo, reemplazo el procedimiento suma, la segunda, el segundo se queda con el último procedimiento que yo definí y no me va a saltar un error. ¿Estamos? Fíjense, los parámetros son inout o inout, que es lo que yo le decía, que le tengo que indicar a PLSQL si va a ser un procedimiento de entrada, un parámetro de entrada, de salida, o va a ser AMO, digamos, o sea que lo puedo modificar y puede ser una variable salida. Bueno, fíjense en este ejemplo. A ver. Este ejemplo dice, este procedimiento actualiza las tuplas o los registros con el número de cuenta igual al parámetro access número con un incremento de amount o cantidad en inglés en el campo balance de dicha cuenta. Para eliminar o borrar un procedimiento tengo que hacer, bueno, el drop procedure, que es lo que preguntaban recién. Entonces yo creo el procedimiento acá, fíjense, el procedimiento se llama crédito y tengo dos parámetros. ¿Cómo se llaman los parámetros que tengo? ¿Cuáles son los parámetros que le estoy pasando? Chicos, ACNO y amount, la cantidad y que sería una variable, y amount, que sería otra. Entonces fíjense en que, bueno, acá le pone as, bueno, acá está de más. Bueno, luego viene el begin y el end. El begin y end dice update, que actualice cuenta, que setee el balance igual a balance más el amount que le acabo de pasar como parámetro, donde el ID de account sea igual al número que yo le estoy pasando como parámetro. Fíjense que este es un ejemplo muy sencillo, digamos, de cómo puedo crear un procedimiento para actualizar un valor únicamente de una base de datos. En este caso, va a actualizar con el ID que yo definía acá, digamos. Pero supongamos que yo tuviera mi base de datos y no le pongo ningún where. Si yo no le pongo ningún where, ¿cuántos registros de la base de datos va a actualizar? Chicos, alumnos. Si no coloco el ¿A where, todos? ¿cuántos registros va a actualizar? ¿A todos los registros? A todos, porque yo no le puse ningún where, digamos. Entonces me va a decir que actualice en esta tabla, que ponga el balance igual al balance más el parámetro que yo recibí. ¿Estamos? Actualizaría todo. Bueno, fíjense que ahora, bueno, a diferencia de otro año, le agregué acá un par de ejemplos en Pobre como para que les sirva de guía. Fíjense acá, bueno, dice create function y acá le pone my procedure, call 1, varchar de 20, call 2, de tipo return, void, bueno, saben que no devuelve nada, ¿no?
O sea, lo único que va a ser alguna operación interna. Begin inserta in my table, que sería una tabla que se llama mi tabla, los valores columna 1 y columna 2. Y fíjense que al final se pone lenguaje PLSQL. Ahora, ¿cuál es el nombre de la función o del procedimiento que yo tengo definido acá? Aquí. En Postgres, ¿cuál es el nombre? Mi procedura, profe. Mi procedura es el nombre. ¿Y cuáles son los parámetros que le paso? Call 1, call 2. Sí, y fíjense que en este caso no hace falta, o no especificó, digamos, si eran variables de entrada o de salida. O sea, no le puso un in o un out. Eso por ahí depende del motor de base de datos con el que estén trabajando. Acá, pobre no se lo pide a eso. ¿Estamos? ¿Por qué devuelve void? ¿Qué significa que devuelva void? Porque no va a retornar nada. Porque no va a retornar nada, lo único que va a hacer hacer esta inserción que yo le estoy pidiendo acá que haga, pero no me va a devolver nada. ¿Estamos? ¿Se acuerdan que esa era la diferencia que había entre un procedimiento o una función? ¿Cuál era la diferencia? No sé, deben haber tenido otra materia o no. ¿Cuál es la diferencia entre un procedimiento y una función? Que la función devuelve un solo valor o ninguno. Pues le devuelve un valor, un conjunto de valores, pero un procedimiento puede no devolver nada. ¿Estamos? Bueno, fíjense como que Power en este caso lo único que lo maneja es todo, digamos, de esta forma van a crear las funciones ustedes. ¿Estamos? Bueno, ¿de ahí tienen alguna duda? ¿O seguimos? Igual esta parte es lo más sencillo. Ahora vamos a ver algún ejemplo que se empieza por ahí a complicar un poco más. Pero, ¿tienen alguna duda hasta acá? No, profe. Bueno, sigamos entonces. Fíjense, miren, esto parece que es difícil, pero en realidad no es tan difícil. En realidad yo lo veo como algo bastante sencillo. Dice, un cursor es un conjunto de filas resultantes de una consulta select puede devolver ninguna, una o varias filas, que es lo que devuelve el select. Según la condición de la consulta, para poder procesar individualmente cada fila de la consulta, se define un cursor que es un área de trabajo de memoria que tiene los datos de la fila de la tabla consultada por la sentencia select. ¿Qué significa esto? El cursor, cuando yo hago un select, el select queda en el select, digamos, es como una tabla virtual que queda reciente en memoria, pero después yo cierro mi sesión y se pierde, digamos, ese select. Ahora, si yo quisiera trabajar con ese select o con los registros que me genera ese select, la forma de hacerlo es a través de un cursor. ¿Estamos? Y el cursor, fíjense, tiene una serie de pasos que son los que vamos a ver ahora y vamos a ver con varios ejemplos para que no les queden dudas. Primero tienen que hacer una declaración. La declaración es declarar el select. Luego lo que se genera es como si fuera un archivo secuencial. ¿Saben lo que es un archivo secuencial, no? ¿Chicos? ¿Alumnos? ¿Saben qué es un archivo secuencial? Sí, profe. ¿Qué es un archivo secuencial? ¿Qué característica tiene? Es un archivo que no está indexado, se accede, digamos, registro a registro. Ustedes cuando lo abren, se posiciona el primer registro y después se posiciona el segundo registro y así hasta que llegan al final. Fíjense en que lo que tiene es declare, que es para declarar el cursor, open, que es para abrir el cursor, luego tienen fetch. El fetch lo que hace es como una especie de read o lectura. Lo que hace el read, la primera vez se posiciona en el primer registro, la segunda vez en el segundo, la tercera vez en el tercero y así sucesivamente. Hasta que llegan a alguna condición de terminación, cuando terminan ya porque ya llegaron al fin de fichero, digamos, de este cursor que estaban trabajando, pues después posteriormente tienen que cerrarlo. ¿Está? Miren, dice, ¿cuáles son los pasos? Primero definir el cursor. Dice, tenemos que especificar esto con la sentencia select. El segundo paso es abrir el cursor, que es lo que yo les decía, hacer un open. Esto se hace para inicializar el momento en que se realiza la consulta. El tercer paso es leer una fila del cursor,
que la fila de cursor se leen con fetch. Luego repiten el proceso fila a fila. Para eso van a tener que ponerlo en un bucle. El bucle puede ser, generalmente se usa un para o se usa un loop o un mientras, como crean, digamos. Y luego cerrar el cursor, ¿estamos? Que cerrar el cursor es para hacer, digamos, cierres de archivo secuencial que ustedes estaban trabajando. Entonces tenemos, consultar la venta de una fecha ordenada, consultar la fecha de una venta ordenada de mayor a menor. El nombre de este cursor, fíjense que se va a llamar cVenta, y los parámetros que yo tengo es cFecha, la variable que contiene la fecha a consultar. Bueno, luego tengo el código de definición del cursor. Bueno, fíjense que yo declaro el cursor, digo declare cursor cVenta, cFecha de tipo date y select, y bueno, y pongo el select que yo creo. Fíjense que esta es la consulta que yo estoy haciendo. Lo que estoy haciendo acá que declare cursor cVenta, dice que es el nombre. ¿El nombre de qué? ¿Alumno? Del cursor. El nombre del cursor. Fíjense que acá lo único que estoy haciendo es este declare que yo había definido antes, o acá cuando digo el paso de definir el cursor. Este es el primer paso que yo tengo que yo hago. ¿Estamos? Defino el cursor para después poder trabajarlo. Cuando yo haga cuando yo haya hecho esta declaración, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy definiendo mi archivo secuencial para que yo pueda trabajar. ¿Estamos? Que como les dice al principio, puede devolver la consulta del select puede devolver una o varias filas, digamos. Ustedes no saben cuántos registros pueden tener, digamos. Por ahí le puse una fecha errónea y esto no me devolvió ningún valor, o le puse una fecha que tuvo una sola venta, o le puse una fecha y me devolvió un millón de ventas, digamos. Ustedes no saben cuánta cantidad de registros le va a devolver aquí. Entonces, luego hago procedure, bueno, fíjense, luego en un procedimiento digo procedure venta, bueno, acá está, declare el cursor, cVenta, fíjense que tal como lo había definido, is. Fíjense que acá yo defino, por ejemplo, X artículo, que es de venta.artículos type, y X valor. O sea, estoy definiendo estas dos variables del mismo tipo que los valores que están definidos en la columna de la base de la tabla. ¿Estamos? Si acá venta.artículo, este artículo era numérico de 10 con 2 caracteres, entonces X artículo va a ser numérico de 10 con 2 caracteres. Si acá venta valor era un real, acá X valor va a ser un real. ¿Estamos? Esa es una forma de... esa es una forma de definición como que la que yo le indicaba recién, digamos. En vez de definirlo con un tipo ya fijo, lo definen ustedes con el mismo tipo que tiene la tabla de la base de datos. Luego hago un begin. Fíjense que en el begin hago open cVenta. Acá el open cVenta, ¿qué es lo que está haciendo? ¿El open qué? Es para. ¿Para qué? ¿El open para qué? El open es para abrir archivo secuencial. Fíjense, acá el declare es esto que yo puse acá arriba. El open abre ese archivo, ese cursor, digamos, o ese archivo secuencial que yo tengo. Ahora, ese archivo, el open, ¿en qué registro se posiciona? En 0, en el registro 0, en el registro 1, en el registro 2 o al final del fichero. ¿Dónde se posiciona? Chicos, En el primero. en el primer registro. Entonces fíjense, luego hace un dice para ahí, desde 1 hasta 5 y hace el bucle. Y luego pone fetch. ¿Fetch qué es lo que hace? ¿Fetch cómo es? ¿O qué es ese fetch? Fetch es el comando que hace la lectura o el read. Es lo mismo que un read. Entonces dice que lea cVenta. ¿CVenta qué? Es el cursor, ¿no? Que yo acabo de crear. cVenta lo guarde adentro de... Fíjense que acá el select yo definí artículo valor. ¿Estamos? Entonces, si yo a mi select lo definí, ¿con cuánto atributo lo definí a mi select? ¿O con cuántas variables lo definí a mi select?
Con 2. Con 2. Entonces, ¿con cuánto tengo que leerlo? Con 2. Con 2 también, porque si no lo leo con 2, se va a perder, ¿se entiende? Por eso es que artículo, que es de mi cursor, se relaciona con X artículo, que X artículo, ¿qué es? una variable que yo acabo de definir, que definí antes, ¿lo ven? Y luego viene X valor, que valor es si es el atributo de la tabla venta, lo vuelco a ese valor del cursor dentro de la variable X valor que yo tengo acá. ¿Lo pueden ver? Luego le dice que salga cuando se venta % no found. Entonces, ¿cuándo va a terminar esto? ¿Cuáles Cuando son no las cumpla la condiciones de condición. terminación que tiene este ejemplo? ¿Cuáles son? Chicos, ¿cuáles son las condiciones de terminación que va a tener ese ejemplo? ¿Hay dos condiciones o no? ¿Cuáles son las condiciones? Dice, para llamar al procedimiento, bueno, hay varias formas. Creo que en Postgre ejecute y ustedes le ponen el nombre del procedimiento. En este caso tendría que ser, por ejemplo, ejecute venta y le pasarían las fechas que ustedes quieren pasar como parámetro. ¿Estamos? O ventas y esto depende del motor de base de datos con el cual ustedes trabajen. En Postgre creo que es el ejecute. Fíjense, este es un ejemplo. En Postgres, ¿cómo lo van a trabajar ustedes? Dice create replay function cursor while. Entonces, es un cursor que está hecho con while. Que es lo mismo que le voy a mostrar debajo, digamos. Return voice, o sea que no le va a devolver nada. As body, o sea que el cuerpo del programa va a ser el siguiente. Fíjense que tiene body, que ese va a ser el cuerpo de lo que ustedes van a definir para esta función. Dice declare rec de tipo record. ¿Qué es lo que están haciendo ahí? Están definiendo una variable que se va a llamar rec, que va a ser de tipo record, o sea, no sé, no me acuerdo en Java cuál era bueno, pero es una variable de tipo registro que se va a mantener. Luego, fíjense en que tienen cur clientes, fíjense en cur clientes, dice cursor for select asterisco from cliente order by nombre de cliente. ¿Cuál es el nombre del cursor en este caso? Cursor clientes. Claro, cliente es el nombre del cursor. Estamos, fíjense en que se pone el nombre y luego ponen cursor for y le ponen el select directamente que ustedes quieren definir. ¿Estamos? Entonces acá yo voy a guardar todos los clientes ordenados por nombre del cliente dentro de este cursor que se va a llamar cur cliente. Entonces esto es el declare que veníamos viendo, digamos. Luego luego tengo que hacer un open. Fíjense, dice open cur cliente. ¿Esto qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace el open? Leer el registro secuencial. No, el open Leer el archivo abre secuencial. el cursor o el archivo secuencial. ¿Estamos? Ah, bien. Cuando lo abro, luego dice fetch. El fetch, ¿qué es lo que hace? Se hace la lectura. El fetch hace la lectura. Fíjense que hace la lectura, dice fetch cur cliente into rec. O sea que lee el cursor y lo guarda dentro del rec que yo lo definí previamente. ¿Está? Luego lo dice, mientras que encuentre el registro, while found, entonces este write notice lo que hace es mostrar por pantalla. ¿Estamos? Es una salida estándar. Entonces le dice que muestre por pantalla, procesando, coma, y acá fíjense que le pone rec.nombre del cliente, o sea que está del registro que yo definí previamente, me está mostrando el nombre del cliente. O sea que me va a decir procesando Juan, procesando José, procesando María, procesando Ana. Me va a mostrar todos los clientes que yo tengo. Fetch, y luego dice que, bueno, va a volver a hacer la lectura into rec. Si encontré un valor, me va a mostrar. Y si no encuentra el valor, ¿qué es lo que va a hacer? Va a terminar, digamos, porque fíjense que dice el while es mientras haya
mientras encuentre, va a estar en el bucle. Cuando ya no encuentre nada más, digamos, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a salir del bucle. ¿Estamos? Piensen en este otro ejemplo, dice, create replay function cursor loop. Este es el mismo ejemplo, pero fíjense, la diferencia está en que acá yo tengo no lo hago con while, sino con otro, con el bucle, el loop y el loop. Y fíjense que digo, fetch cur cliente into rec, exit, que salga cuando no encuentre ningún registro, que muestre por pantalla procesando el nombre del cliente en loop. Va a ser exactamente lo mismo. ¿Estamos? Que el tema que continúa es trigger. Y esto quizá, no sé, la mayoría de los alumnos lo ve como uno de los temas más difíciles que hay en la materia y andan muchos renegando con este tema, pero en realidad no es tan complicado. El trigger, y además es una herramienta muy potente, digamos, las cosas que ustedes pueden hacer en la base de datos con un trigger. Fíjense, dice un trigger es un procedimiento que se ejecuta cuando se cumple una condición definida al realizar una operación de inserción, actualización o borrado. ¿Estamos? Entonces, ¿cuándo se va a ejecutar un trigger? Cuando hacen una operación de inserción, actualización o borrado. Miren, pregunta del final o de coloquio. ¿Se hace el trigger cuando ejecutan un select? ¿Sí o no? ¿No? ¿No? No, No, no. Acuérdense, ¿no? Porque eso le preguntamos en el final y todos dicen sí, sí, sí. Y le quitamos puntos, desaproban por decir sí. Porque las únicas operaciones que están permitidas son inserción, actualización o borrado, ¿no? El trigger es para eso, digamos, cuando yo inserto un registro, modifico un registro o borro un registro, entonces yo quiero que se dispare algún procedimiento. ¿Estamos? Eso es lo que se busca, digamos. Bueno, sobre eso trabaja, digamos. ¿Para qué me sirve hacer un trigger? Para mejorar la administración de base de datos. Yo conozco bases de datos completas que se manejan a través de trigger, digamos. Obviamente tienen sus tablas, tienen acceso con sus programas, cliente, servidor, todo lo demás, pero mejora la administración de la base de datos. Cuando los datos de una tabla son generados desde otro procedimiento, lo puedo hacer yo directamente, digamos. Yo puedo hacer un backup completo y lo puedo hacer con un trigger, o puedo yo copiar una tabla o la tabla que yo necesito directamente con un trigger. Puedo duplicar los contenidos de una tabla, que es lo que les decía. Puedo implementar complejas restricciones sobre los valores que pueden tomar los campos de una tabla. Recuerden que ustedes con los constraints a veces pueden decir, por ejemplo, que un campo sea varón o mujer, o que el tipo sea DNI o libreta cívica o libreta de enrolamiento, pero con un trigger ustedes pueden hacer que al introducir un campo, ese campo sea mucho más complejo, digamos, se haga un conjunto de operaciones mucho más complejas. Estamos que con un constraint no podrían llegar a hacerlo. Puedo hacer auditoría. Muchas veces los administradores de la base de datos, para saber si hay algún programador malicioso o algún usuario malicioso, puede poner un trigger que haga una auditoría. Entonces, cuando vaya a grabar en una tabla, yo automáticamente le digo que me grabe, no sé, el usuario, la fecha, la hora, sobre qué tabla, qué campo hizo y qué fue lo que cambió. Entonces, supongamos que ustedes modifican una tabla de sueldo, yo tengo esto guardado con una auditoría. Es muy, muy útil, digamos, muy potente, se usa bastante, ¿no? Se puede incrementar automáticamente los valores de un campo. Supongamos que yo todos los meses tengo que sumar un determinado porcentaje. En vez de hacerlo manualmente, lo puedo hacer con un trigger y se hace automáticamente. Puedo tener actualizaciones de una tabla en cascada. O sea que si yo tengo, no sé, dos o tres tablas relacionadas con las que vimos, digamos, pueden actualizarse. Al actualizar la primera, que automáticamente se actualice la segunda y la tercera, todo de una sola vez. Puedo modificar campos, registro una tabla que un usuario no puede modificar. O sea, un usuario común puede ser que no se modifique, que solo lo haga a través y que solo el DBA lo haga a través de un trigger, perdón, porque quiero hacerlo de esa forma. Puedo mantener la integridad de la base de datos a propósito, digamos. Le pongo un control para que siempre la integridad se respete.
puedo llamar a otro procedimiento y disparar otros triggers. Fíjense en esto, yo podría tener un trigger 1 que llame un trigger 2 y esto un trigger 3, todo anidado. Dice, los triggers tienen algo que no admiten parámetros y que no pueden ser invocados de otro procedimiento PLSQL, digamos. Solo se disparan a través, pueden dispararse a través de otros triggers. Puedo tener bueno, ¿cuáles son los componentes? ¿Cómo está formado un trigger? ¿Qué es lo que ustedes van a tener que hacer? Primero tienen una llamada de activación, que es la sentencia que dispara el código. Lo que dispara el código, ya vimos, puede ser inserción, actualizado o borrado. ¿Estamos? Tengo una restricción, dice que es la condición necesaria para ejecutar el código, que puede ser de tipo condicional o tipo nulidad. Tengo la acción que yo voy a realizar, que es la secuencia de instrucciones a ejecutar. Y las características de los triggers son que se almacenan con la misma tabla. O sea, cuando ustedes entran a ver el motor de base de datos, van a ver que tiene una columna, una pestaña que dice trigger. O sea que dentro dentro del mismo motor de base de datos se almacenan los triggers. Ustedes después que crearon un trigger pueden entrar y ver si realmente se crearon como ustedes querían. Puede actualizar, está mal escrito, puede actualizar antes o después que se realice un insert, un borrado o una actualización. ¿Por qué es importante el momento este? Fíjense en qué momento lo van a actualizar, si antes o después de hacer la inserción, el borrado o la actualización. Porque hay cierto, imagínense que yo vaya a actualizar un registro que sea, no sé, una tabla de sueldo y yo mismo me estoy aumentando la tabla, lo que yo voy a cobrar. Estoy haciendo una actualización de la base de datos. Entonces yo podría hacer un trigger que me limite eso, que lo haga o que no lo haga, o que simplemente me avise. ¿Y en qué momento se va a hacer, se va a ejecutar el trigger? Y yo tengo que definir si va a ser antes o después de hacer esa inserción, actualización o borrado. Se pueden definir triggers diferentes para cada tipo. Por ejemplo, puede hacer un trigger para un insert, otro para un update o delete, pero lo más lógico es crear un único trigger que haga todo y usar una sentencia if que diga qué es lo que va a hacer. Bueno, fíjense, puedo tener yo dos tipos de trigger. Los row trigger o trigger de fila, que son aquellos que se ejecutan n veces y se llama desde la tabla. O sea que si yo voy y actualizo un campo de una tabla y ese campo tiene un trigger, entonces si la tabla tenía 1.000.000 de registros, ese trigger se va a ejecutar 1.000.000 de veces. ¿Estamos? O puedo tener un trigger de secuencia, perdón, un statement trigger o trigger de secuencia, que dice que son aquellos que sin importar la cantidad de veces que se cumple la condición, su ejecución es única. ¿Estamos? Con lo que ustedes van a trabajar son con estos row triggers, que ahora vamos a ver de qué forma se trabaja o se define lo mismo. Fíjense, dice create o replace trigger, el nombre del trigger. Fíjense en que esto es lo que yo les decía que era importante, tiene que indicar before o after, antes o después de qué vamos a realizar, insert, delete, update o lista de columna, el orden, qué es lo que quiero que se haga primero, la referencia. Fíjense que vamos a utilizar una referencia que es old al viejo valor y new al nuevo valor. Supongamos que el viejo valor era José y el nuevo valor es Juan. Entonces, old sería José, cuando yo me refiero, y new sería Juan, el nuevo valor que yo estoy insertando en ese momento. Entonces, bien, acá viene la explicación de cada uno. Fíjense, dice, con update of se ejecuta cuando se modifica alguna de las columnas de la lista. O sea, cuando yo modifico cualquier columna del registro, supongo que tengo una tabla con 30 columnas, modifico cualquier columna, se actualiza, se ejecuta el trigger y con update off es cuando yo le digo cuando se actualice una de esas 30 columnas. Y con update es cuando yo actualice cualquiera de esas 30 columnas. ¿Estamos? ¿Se entiende, no? ¿Cuál es la diferencia? Generalmente el update va a trabajar sobre todo el registro, digamos, y el update of trabaja para un determinado atributo o un conjunto de atributos. Luego viene el order, dice que determina el orden en que se van a ejecutar los triggers.
puede ser que va a hacer primero el insert, el delete o el update dentro de ese trigger, digamos. ¿Cuál es el que tiene prioridad? Luego viene el referencing, que es lo que yo le decía, permite referirse con el nombre que se indica. Por ejemplo, los nombres son new para el nuevo valor y old para el antiguo. ¿Estamos? Entonces ya van a ver que el nuevo valor siempre se pone con new.nombre, por ejemplo, que es lo que yo estoy insertando, y el viejo valor sería old.nombre, por ejemplo. Este es un bloque estándar, bueno. Y el when determina que el trigger PLSQL se dispare solo para los registros que cumplen la condición de la cláusula. ¿Estamos? Este es lo mismo que el where, digamos, cuando yo voy a ejecutar. Entonces, veamos algún ejemplo como para que por ahí les quede un poco más claro. Es ingresar un pedido de algún producto cuando la cantidad en el almacén sea inferior a un valor dado. Entonces, este es como cuando yo quiero saber el stock que yo tengo en la fábrica, entonces le digo que actualice que antes de modificar en la tabla almacén para todos los registros, si el nuevo producto es menor que 100, entonces que inserte en la tabla pedido valor igual a 1000. ¿Estamos? Va a actualizar un valor cuando si el nuevo valor de producto es menor que 100, va a actualizar en la tabla pedido que se compre 1000. ¿Está? Esto es algo que se hace automático. Dice, si se inserta, actualiza el registro de una empleada de manera que su salario sea mayor a 65.000. El trigger actualiza dicho salario 45.000 independientemente del salario insertado o modificado. Este ejemplo lo que les hice o para lo que les sirve es que si yo, por ejemplo, yo quiero insertar, no sé, que alguien cobre un sueldo, no sé, de 100.000 pesos, el sueldo máximo que tiene definida la empresa es 45.000, entonces se van a quedar con los 45.000, nadie cobra más que 45.000. Es una condición. Fíjense cómo se hace. Create trigger, el nombre del trigger, acá before, que era antes de insertar o de actualizar. Fíjense, o salario significa antes de actualizar el atributo salario, solamente este atributo, los atributos los pueden cambiar, digamos. Order 1, que sería acá entre el insert o el update, que el orden primero se haga el insert. Por cada registro, cuando el nuevo salario sea mayor que 65.000, fíjense que lo que yo le decía, new.salario sea mayor que 65.000, que actualice en la tabla empleado y que diga que coloque salario igual a 45.000, donde empleado ID sea igual a nuevo empleado ID. ¿Estamos? El nuevo empleado ID sería el nuevo valor del ID que yo acabo de definir. Bueno, fíjense en este otro ejemplo, dice, este está en Postgre, ¿no? Dice, create function, y acá le dice stock, insert, trigger, así se va a llamar mi trigger, la función, que regrese trigger as, y fíjense que hace begin y, bueno, acá tiene un begin y un end, que es el que cierra la función. Fíjense acá extrae el nuevo día extrae el año de la nueva fecha. Ese año es igual a 2018. Ejecuta esa inserción que tiene ahí. Y si no, y después termina, fíjense, return null, y ahí acaba, tiene un end, que es el que cierra la función, y esto está está en Postgre, como les decía. Luego acá debajo dice create trigger, trigger stock insert. Fíjense que acá le pone trigger insert, es el nombre del trigger que yo estoy creando. Before, que se ejecute antes de insertar. On, en la tabla de stock, para cada registro que se ejecute el procedimiento stock insert trigger, digamos. O sea, cuando ustedes vayan a trabajar a crear su propio trigger, ¿qué es lo que van a tener que hacer? Van a tener que crear su función, la función que haga la operación, y luego, recién debajo van a tener que crear el trigger. Y este trigger
va a hacer uso de ese procedimiento, de esa función que ustedes definieron previamente. ¿Estamos? Esta es la forma como lo trabaja Postgre, digamos, que no es muy diferente de esto, digamos, solo que Postgre en este caso la trabaja con un procedimiento, una función y después un trigger que hace uso de ese procedimiento o función.